Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia Zoom relacionada con la asignatura de Matemática 1. En esta ocasión vamos a tratar el tema de ecuaciones e inecuaciones, lo que se conoce como funciones algebraicas. Vamos a ver la teoría en el día de hoy. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. Vamos a ver la parte del plano cartesiano, la parte de expresiones algebraicas y la parte de polinomios y productos notables, muy necesarios para resolver muchas de las operaciones que vamos a ver de ahora en adelante. Específicamente, la solución de ecuaciones lineales, cuadráticas y más adelante la parte de límite. Les recuerdo, mejor dicho, no les recuerdo, en el día de hoy colocaré en la plataforma la actividad evaluada número 1 del tema número 2, que tiene fecha programada para el 18 del mes en curso. Así que vamos a dar inicio de una vez, sin más preámbulos, y déjenme compartir la pantalla con la presentación. Ok, ya tenemos la presentación. Vamos a comenzar por la que denominamos como plano cartesiano. Ustedes en la parte, en sus años de bachillerato, matemática, debieron haber visto algo relacionado con este tema del plano cartesiano. Así que vamos a refrescar un poco lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano es más que una, vamos a decir, región gráfica. Una forma gráfica para poder representar puntos. ¿Ok? Lo utilizamos precisamente para representar puntos en el espacio. Cuando representamos todos los puntos, estos puntos los podemos unir y obtenemos la forma o el comportamiento de una curva y una función. ¿Ok? Está formado por dos rectas numéricas. Esas rectas numéricas, nosotros la vimos en la primera parte, son rectas reales. ¿Ok? Donde nosotros podemos llevar a esas rectas cualquier número. ¿Ok? Entonces, son dos rectas que se intersectan, una horizontal y una vertical, que se intersectan en un punto que es el origen. ¿Ok? El punto de referencia de inicio de las longitudes o las distancias de cada una de las coordenadas en X y Y que representan ese plano cartesiano. ¿Okay? La recta horizontal de ese plano cartesiano la conocemos como el eje de las abscisas o eje de las X, y la recta vertical, ¿verdad?, o el eje de las ordenadas es Y. Entonces, X, abscisas, Y, ordenada. Y el punto donde se cortan, como dijimos anteriormente, recibe el nombre del origen. Ahí tienen una gráfica donde podemos apreciar lo que estoy acabando de decir. El eje de las abscisas o eje X y el eje de las ordenadas o el eje Y. Los valores, ¿verdad? Y aquí tenemos el punto
origen, donde se intersectan ambas rectas. Los valores que están a la derecha son los valores positivos y los valores que están hacia la izquierda son los valores negativos en el eje X. Los que están hacia arriba o hacia el norte, ¿verdad?, son los valores positivos en el eje Y, y los que están hacia el sur son los valores negativos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la finalidad del plano cartesiano? Describir la posición de los puntos. Ubicar los puntos en el espacio en función de los valores, del valor de X y Y que tenga ese punto. Esto es lo que se conoce como las coordenadas o pares ordenadas. Esta es la base de lo que usted conoce en su celular como ¿cómo decir?, lo que sirve para determinar la posición en el espacio de un lugar, las coordenadas de un lugar en el espacio. Todo esto transformado, ¿verdad?, en una herramienta, nos va a dar las coordenadas de cualquier punto en la realidad, en el espacio donde nos estamos moviendo. Ok. Entonces, repasemos. El plano cartesiano son dos rectas que se intersectan en un punto que se conoce como el origen, ¿verdad?, donde el eje horizontal se conoce con el nombre de las abscisas y el eje vertical se conoce con el nombre de las ordenadas. ¿Ok? Y lo que yo voy a representar son puntos o pares ordenados o coordenadas en el plano cartesiano. Entonces, ¿cómo se forman esas coordenadas? Se forman asociando un valor de X y un valor de Y. Esto nos va a indicar un punto que yo puedo ubicar en el plano cartesiano, con base a sus coordenadas, y se denotan o se representan como P X de Y. Un punto que tiene un valor en X, que tiene un valor en Y. ¿Cuál es el procedimiento para yo poder ubicar un punto en el plano cartesiano? Lo primero que tengo que hacer es localizar la abscisa en el eje X, ¿verdad? Y cuento las unidades desde el origen, ¿verdad? Esas unidades correspondientes hacia la derecha si son positivas y hacia la izquierda si son negativas. O sea, me dan un número en X y voy a contar, si ese número es positivo, tantos espacios en la escala hacia la derecha o tantos espacios en la escala hacia la izquierda si son negativos. ¿Correcto? Claro. ¿Desde dónde lo voy a contar? Lo voy a contar desde el origen. Tanto en X como en Y. Ese valor lo voy a contar desde el origen. Lo mismo pasa para ubicar el punto en Y. Desde el origen voy a contar hacia arriba o hacia abajo el valor que me estén dando de Y, ¿verdad? Y al final voy a intersectar, ¿verdad?, a cruzar con paralelas la ubicación de ese punto bajo las coordenadas que usted me acaba de decir en X y Y. ¿Ok? Intersecto los dos valores y localizo cualquier punto en función de sus coordenadas. Entonces, cuento tantos valores hacia la derecha o hacia la izquierda en X y cuento tantos valores hacia arriba o hacia abajo en el eje de las ordenadas, y esas distancias contadas intersecto paralelamente a los ejes esos dos puntos o esas dos distancias y obtengo el punto de ubicación en el plano cartesiano. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a localizar el punto -4, 5. ¿Correcto? Como vimos anteriormente,
el punto está definido como X y Y. Quiere decir que el valor de X es el que se encuentra a la izquierda y el valor de Y es el que está a la derecha dentro de la notación del punto que yo quiero representar. Entonces, ubico primero el punto en X, que es menos 4. Cuento 4 espacios. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Aquí tengo el punto en X y después cuento el punto en Y que me dice que es 5. Hacia arriba positivo. 1, 2, 3, 4 y 5. Trazo una paralela por aquí al eje Y y trazo una paralela aquí al eje Y. La primera traza es al eje X y la segunda al eje Y. E intersecto las dos paralelas y me da la ubicación del punto menos 4, 5 en el plano cartesiano. Entonces, resumiendo, cuento los valores primero en el eje X, positivos o negativos. Después cuento los valores en el eje Y, positivos o negativos. Y trazo una paralela por los puntos que he determinado o por las distancias que he determinado. Una paralela al eje X y una paralela al eje Y. En la intersección de esas dos paralelas voy a obtener el punto en la gráfica o en el plano cartesiano. Así se ubican los puntos en el plano cartesiano. Veamos otro ejemplo. Aquí voy a entonces a determinar las coordenadas del punto M. Como ven, este punto se llama M, el otro punto se llama P. Es indiferente la letra que usted le ponga, siempre y cuando ese punto tenga asociado el par ordenado, porque esto es un par, 1 y 2. El par de puntos donde este valor es X y este valor es Y. Vuelvo a hacer lo mismo. Cuento la distancia en X positivo, 3 puntos hacia la derecha, 1, 2 y 3. Y en el eje Y, 5 puntos negativos hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Trazo una paralela por aquí, trazo una paralela por acá. En la intersección ubico el punto, ¿verdad?, de la coordenada M que me están dando en el plano cartesiano. Así representamos nosotros un punto en el plano cartesiano. Si son varios puntos, lo hacemos de la misma manera con el mismo procedimiento. Y si quiero saber la forma de la curva, lo que tengo que hacer es unir secuencialmente todos los puntos que acabo de trazar en el plano cartesiano. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos del plano cartesiano? Que para determinar una coordenada de un punto o localizarlo en el plano cartesiano, lo que tengo que hacer es contar las unidades tanto en X como en y en la intersección de esas dos unidades, ¿verdad?, voy a localizar el punto que quiero ubicar en el plano cartesiano. ¿Ok? La intersección de los dos valores son las coordenadas del punto en el plano cartesiano. ¿Ok? Como dije anteriormente, esta es la base matemática de la aplicación que le da a usted una ubicación de cualquier persona, ciudad, punto en cualquier estado de la realidad. De la misma manera, yo puedo ubicar dónde está ubicado una ciudad en el espacio en función de las coordenadas en X y las coordenadas en Y. ¿Ok? Es la base que usted tiene o que utiliza, por lo menos Google Maps, para ubicar a usted donde se encuentra. Ok. Terminamos la primera parte asociada al plano cartesiano y vamos a seguir con la segunda parte de la presentación asociada a los polinomios. Ok, vamos a cargar la presentación.
Ok. Entrando de lleno ya en el tema 2, polinomios y productos notables. Las expresiones algebraicas. Entonces, comenzamos diciendo que el álgebra es la rama de la matemática que se basa en el empleo de números y letras para representar relaciones aritméticas o generalizar propiedades matemáticas. ¿Qué es una relación aritmética? La relación aritmética es lo que nosotros conocemos como una ecuación. Números y signos que están relacionados, ¿verdad?, entre sí, y eso nos forma expresiones algebraicas. ¿Por qué se origina? ¿Por qué nace esta necesidad? Nace para describir y generalizar propiedades o relaciones matemáticas que con el solo lenguaje de los números no era posible hacer. Entonces, una expresión algebraica nos permite describir y generalizar propiedades o relaciones matemáticas. Definiéndolo ya en sí, una expresión algebraica es una combinación de números, variables y signos de operación. Números, letras y signos nos permiten, ¿verdad? Esa relación nos permite tener una expresión algebraica. ¿Ok? ¿Y para qué son utilizadas? Son utilizadas para representar mediante un lenguaje matemático situaciones de la vida cotidiana o para generalizar propiedades o relaciones matemáticas. Ejemplo. El teorema de Pitágoras es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo es la suma de los cuadrados de los catetos o lados del triángulo. Y eso debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Con esa relación matemática, con esa expresión algebraica, ¿verdad?, yo defino la ecuación que domina el cálculo de la hipotenusa en un triángulo rectángulo en función del cuadrado o la suma de los cuadrados de los lados o catetos. ¿Ok? Entonces, la expresión, según esta gráfica, ¿verdad?, del cálculo de la hipotenusa viene expresada por c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado en el caso que me está mostrando la figura. Entonces, una relación de variables y signos dentro de una igualdad, yo puedo expresar, ¿ok?, mediante un lenguaje matemático una situación. En el caso específico que acabamos de ver del ejemplo, estamos expresando el cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo mediante una expresión matemática o una expresión algebraica que se conoce como el teorema de Pitágoras. Ejemplos de expresiones algebraicas. Tenemos 3 ejemplos de expresiones algebraicas. 20x al cuadrado más 2yz al cubo menos 4. X menos 1 sobre x cuadrado menos 1. 3x más 5y elevada a la 1 medio. ¿Ok? La expresión algebraica, como vimos anterior, está compuesta de números, variables y está relacionada entre sí mediante signos positivos o negativos. ¿Ok? Operaciones de multiplicación, suma y resta y de división están incluidas dentro de las expresiones algebraicas. Entonces, ahí tenemos en una tablita, ¿verdad?, un ejemplo, ¿verdad?, o varios ejemplos de expresiones algebraicas relacionadas con lenguaje cotidiano. Por ejemplo, el doble de un número más 4 es 2 veces el número más 4. El cuadrado de la suma de dos números, x más y elevado al cuadrado,
la suma de dos números naturales consecutivos, x más x más 1. El volumen de un cubo es el cubo de su lado, volumen igual a L al cubo. Todas son expresiones algebraicas que nos ayudan a entender, ¿verdad? O a transformar el lenguaje cotidiano de lo que nosotros queremos expresar. Cómo calculamos el volumen de un cubo, ¿verdad? Cómo podemos definir la tercera parte de un número más una unidad. Cómo podemos expresar la diferencia de dos números elevados al cuadrado. Entonces, para eso, el lenguaje algebraico, de la forma matemática, nos da, ¿verdad? Nos expresa algebraicamente una condición cotidiana de la realidad. ¿Qué distinguimos nosotros en una expresión algebraica? ¿O de qué está compuesto? Tenemos los términos de la expresión algebraica. Cada una de las partes presentes en una expresión algebraica o una expresión matemática está separada por un signo de las operaciones aritméticas que usted conoce, más, menos, por o división, ¿verdad? Esto se denomina término. Entonces, los términos son los elementos que componen una expresión algebraica. Esos términos están separados mediante signos que representan operaciones matemáticas dentro de la expresión algebraica. Ejemplo, 20x al cuadrado más 2x más 2yz al cubo menos 4 tiene tres términos, 1, 2 y 3, ¿correcto? X menos 1 entre x cuadrado menos 1 tiene un solo término. Esto representa un solo término porque representa una sola operación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las partes de un término? Las partes de un término lo representan los signos, los coeficientes y las variables. Estos son los signos, estos son los coeficientes, los números asociados, y estas letras son las variables. ¿Okay? Esos son los términos, ¿verdad? Son las partes de cada uno de los términos de una expresión algebraica. Por ejemplo, en esta expresión, 20x al cuadrado, usted tiene un signo que es positivo, tiene un coeficiente que es 20 y tiene una variable que está elevada al cuadrado. Aquí usted tiene un signo que es negativo, tiene un solo coeficiente que es el 1 y tiene la parte variable que es la raíz cuadrada de x más 1. En esta expresión tiene un signo que es negativo, un coeficiente que es 20 y tiene la parte variable que es x cuadrado por y a la menos 2 por z. En esta grafiquita tenemos diferenciado los términos de una expresión algebraica. 3x más 2 tiene dos términos, el primero es 3x, el segundo es 2. Tiene un coeficiente que es el 3 que va asociado a la variable. Ojo, los términos van asociados, los coeficientes van asociados a las variables. Aquí no hay variable, por lo tanto el 2 no es un coeficiente. Y tiene la parte literal o variable que es la x. Coeficiente 3, variable x, primer término, segundo término. El 2 no es coeficiente, porque los coeficientes van asociados a las variables. Aquí no hay coeficientes, aquí hay variables. Aquí hay un coeficiente, aquí hay otro coeficiente. ¿Estamos claros? Ok. Términos semejantes. Se dice que dos términos son semejantes si difieren solamente en su coeficiente. O también si su parte variable es idéntica. Entonces, difieren solamente en su coeficiente y son iguales en la variable. ¿Ok?
tenemos un ejemplo. Menos 3x cuadrado y 20x cuadrado y son términos semejantes. Lo único que difiere es el coeficiente aquí, que es menos 3, y aquí es 20, pero la parte variable es igual. Quiere decir que dos términos son semejantes, no iguales, semejantes. Sí, aunque difieran en los coeficientes, la parte variable es igual. Aquí hay. ¿Ok? Vamos con el segundo. 3 medios de la raíz de x menos 2. La parte variable es x menos 2. Es igual acá. Y lo único que difiere es el coeficiente. Por lo tanto, son términos semejantes. Lo mismo pasa con esta ecuación. ¿Verdad? 3x raíz cuadrada de yz, 4xy raíz de z. ¿Por qué no son términos semejantes? Porque la parte variable que es xy raíz de z no es igual. Aquí tengo x, aquí tengo 4xy. O sea, tengo xy. A pesar de que esta raíz de z, que tampoco es igual que esta, nos vemos y nos damos cuenta que no son términos semejantes. Ok. ¿Qué es el valor numérico dentro de la expresión algebraica? El valor numérico de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene cuando se cambian las variables por los números dados. Ejemplo, calcule el valor numérico de la siguiente expresión algebraica. 3x cuadrado y z al cubo. Cuando x igual a 2, y igual a 3 y z igual a menos 1, sustituyendo el valor numérico será menos 36. Ok, entonces, ¿qué es el valor numérico? El valor numérico es una expresión algebraica es cuando sustituimos las variables por un valor numérico. ¿Correcto? Al sustituirlo y realizar la operación me va a dar el valor total o valor numérico de la expresión algebraica. Ahí tenemos un ejemplo. 3x cuadrado y z al cubo. ¿Cuál es el valor numérico de esa expresión algebraica cuando x vale 2, y igual a 3 y z igual a menos 1? Lo que tengo que hacer es sustituir, ¿verdad? En x por 2 elevado al cuadrado, en y por 3 y en z elevado al cubo de menos 1. 3 por 4 por 3 por menos 1 me da menos 36. 3 por 4, 12. Por 3, por menos 1, menos 36. Ok. Hemos visto que el valor numérico, cuando dos expresiones algebraicas son semejantes, y cuáles son los términos de una expresión algebraica. En esta tabla, en este cuadro, tenemos, ¿verdad?, una idea de cuáles son las expresiones algebraicas. Idea general de expresiones algebraicas. Una expresión algebraica puede ser de dos tipos. Puede ser un monomio o un polinomio. Es una combinación de letras, números y signos, los cuales van a representar variables o incógnitas, constantes y coeficientes, valores positivos o negativos de la expresión. Y un polinomio, ¿ven?, puede dividirse en binomios, trinomios y cualquier otra cantidad dependiendo del orden de ese polinomio o el grado del polinomio. Entonces, ¿qué son expresiones algebraicas? Son combinaciones, ¿verdad? Combinaciones de letras, números y signos, ¿ok?, que representan variables o incógnitas, constantes, coeficientes y valores positivos o negativos.
Pueden ser de dos tipos, monomios o polinomios. Ese tipo depende del grado de esa expresión algebraica. Los polinomios pueden dividirse en binomios, trinomios o, por no decir cuatrinomios y quintinomios, cualquier otro polinomio en adelante. Ok, vamos a ver lo que es un polinomio. Entonces, ¿qué es un polinomio? Es una expresión algebraica formada por la suma o resta de dos o más monomios no semejantes. Ahí tenemos un ejemplo de un polinomio. El polinomio es toda la expresión algebraica, correcto, que está formada por los términos que vimos anteriormente. ¿Ok? 3x al cubo menos 7x cuadrado y a la 5 más 3xyz menos 21. Estos son los términos, tiene 4 términos, ¿verdad? Tiene un término independiente que es menos 21 en este ejemplo, ¿verdad? Tiene un coeficiente principal que es el mayor coeficiente que se encuentra en el polinomio, ¿verdad? Y tiene un grado, que en este caso es la suma de los exponentes más altos que se encuentren o la suma de los coeficientes que me den el valor más alto. Eso representa el grado del polinomio. Como vemos, 3 más 1 es 4, 2 más 5, 7, 1 más 1 más 1 es 3. El grado más alto me lo está dando 5 más 2, por eso es que este polinomio es de grado 7. ¿Ok? Un polinomio en una variable x es una expresión que tiene esta forma. ¿Ok? Repito entonces. El polinomio está formado por términos. Entre un polinomio podemos distinguir los términos, ¿verdad? El término independiente, que es la constante que no está asociada a una variable, ¿verdad? Los coeficientes que están asociados a las variables, ¿verdad? Y el grado del polinomio que me lo va a dar la suma, ¿verdad? De los exponentes en cada término. El mayor de esa suma representa el grado del polinomio. El mayor de las sumas representa el grado del polinomio. En este caso, el grado de este polinomio es 7. 2 más 5, 7. El coeficiente principal es el mayor coeficiente, sin importar el signo. ¿Ok? Ok. Vamos a ver cuál es la clasificación de los polinomios, los tipos de polinomios. Comenzamos con el monomio. Es una expresión algebraica que se compone de un coeficiente en número y signo, de una parte literal y de un grado, el cual resulta de la suma de los exponentes de la parte literal. Es decir, es un polinomio de un solo término. Un monomio es un polinomio de un solo término. 3x cuadrado, 5 tercios de x a la 5, 3 raíz de 2 de x a la 20. El grado de este monomio es 2. El grado de este es 5 y el grado de este es 20. ¿Ok? Entonces, un monomio es un polinomio de un solo término. Un binomio es un polinomio de dos términos. Binomio.
dos términos. Las mismas leyes anteriores se cumplen para este binomio. ¿Ok? A más B, X menos Y, X a la 4 menos Y a la 8. ¿Ok? N2 son binomios. Los trinomios, como su nombre lo indica, son polinomios de 3 términos. X cuadrado más 2X más 1, 3X a la 5 más 4X menos 5, son trinomios. Los polinomios que tienen más de 3 términos simplemente se le llaman polinomios. Polinomios. Más de 3 términos. ¿Ok? Monomios, binomios, trinomios y polinomios. Dos polinomios son iguales si y solo si los coeficientes de los términos de igual grado lo son. ¿Ok? Vamos a ver ahora operaciones de polinomio. Suma y resta de polinomio. Para sumar y restar dos polinomios, lo que hacemos es agrupar los términos del mismo grado o semejanza y sumarlos o restarlos algebraicamente sus coeficientes. Los agrupo en términos semejantes y sumo resto sus coeficientes. He hablado de exponentes, solamente los coeficientes. ¿Ok? 2x más 3x es igual a 5x. ¿Ok? 4x cuadrado menos 2x cuadrado serían 2x cuadrado. Estoy restando o sumando solamente los coeficientes. Ejemplo. Voy a sumar 3x a la 4 más 5x a la 4. ¿Correcto? Eso me va a dar 8x a la 4. ¿Correcto? Agrupo el 3 más el 5, sumo y me da la respuesta de la suma del polinomio. 4x cuadrado menos 5x cuadrado más 6x cuadrado. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Respetando el orden de los paréntesis, la ley que dice que cualquier paréntesis precedido por un signo menos, cambia el signo, cambian los signos dentro del paréntesis. Como en este caso, el menos está precediendo a este paréntesis, por lo tanto, todo lo que está dentro del paréntesis va a cambiar de signo. El polinomio me queda 4x cuadrado menos 5x cuadrado menos 6x cuadrado. Como ustedes verán, las variables son las mismas. Por eso es que puedo sumar. Si aquí esta última no tuviera el 2, solamente podría restar los dos primeros. Entonces, 4 menos 5 menos 6, ¿verdad? Me va a dar, aquí hay un pequeño errorcito, porque este es más, este es menos. 4 menos 11, ¿verdad? Porque 5 y 6 son 11. Me va a dar 7, no va a dar 5. Aquí hay un error con este 6. Este más cambió cuando cambió el signo que estaba aquí en el paréntesis. Esta operación no da 5x cuadrado, esta operación da 7. 11 negativo más 4 da menos 7x al cuadrado. No es 5, sino 7. ¿Ok?
Vamos a ver otro ejercicio acá. X al cubo menos x al cuadrado más 2x más 4 entre paréntesis más esto que está acá, que es x al cubo más 5x al cuadrado menos 7. Eliminando, no varía nada. Agrupo los términos semejantes. ¿Cuáles son esos términos semejantes? X al cubo y x al cubo, 6x menos 6x al cuadrado y 5x al cuadrado, más 2x y menos 7. Los agrupé, correcto. El 4 no tiene otro término semejante, queda solo. Entonces, x al cubo más x al cubo serían 2x al cubo, menos 6x al cuadrado más 5 sería menos x al cuadrado, más 2 menos 7 sería menos 5x más 4. Esa es la operación hasta ahí. Como los términos de las variables no son iguales, finaliza la operación de suma. ¿Ok? Al lado hay otra operación, o debajo hay otra operación, donde este está afectado por un signo menos, menos x al cubo, menos 5x al cuadrado, más 7x. Agrupo los términos semejantes, x al cubo con x al cubo, se van a ir, se eliminan porque son igualitos con signo diferente. Menos 6x cuadrado menos 5x al cuadrado es una suma, ¿verdad? Eso va a dar 11x al cuadrado. Esta operación aquí hecha por tierra, esta que está acá, por eso es que decimos que esta está mal acá. Y la otra que es 2x más 7 sería 9x, eso le da más 4 y esa es la respuesta del polinomio. Entonces, resumiendo, ¿qué hago para sumar y restar polinomios? Puedo solamente sumar y restar polinomios aquellos términos que sean iguales. Iguales en variable. No iguales en coeficiente. Solamente en variable. Yo puedo sumar x cuadrado con x cuadrado, 4x al cubo con 5x al cubo. Puedo restar 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Solamente los términos de las variables que sean iguales. ¿Ok? Multiplicación de polinomios. Para multiplicar operaciones, para multiplicar polinomios, ¿verdad? Lo que debo hacer es elemento con elemento. Aquí sí ya no me importa si las variables son iguales, porque lo que voy a sumar es a multiplicar los coeficientes y a sumar los exponentes de las variables. ¿Ok? Para multiplicar dos polinomios se multiplica cada monomio del primer polinomio por cada uno de los términos del otro y luego se suman o se restan los términos de igual grado. ¿Ok? Así que se hace la multiplicación de los polinomios. Se multiplican los términos de ambos lados de la expresión y luego se suman los términos semejantes, siguiendo la regla que vimos anteriormente de la suma de polinomios. Entonces, A más B multiplicado por C más D es A por C y A por D más B por C más B por D. Aquí tenemos un ejemplo. 2x más 1 más multiplicado por 3x menos 5. El 2x lo multiplico primero por cada uno de los términos de la segunda expresión y el segundo término lo multiplico por cada uno de los términos de la segunda expresión. 2 por 3, 6. X por X, X al cuadrado. 2X por menos 5 sería más por menos, menos. 2 por 5, 10. X por 1, X. Menos 10X. 1 por 3X sería, 1 por 3X sería 3X. Y 1 por menos 5 sería menos 5. Si hay términos semejantes acá, aplico la suma de polinomios. Si hay dos términos, el 10x y el 3x, son dos términos semejantes. Por lo tanto, aquí tengo que expresar una resta. Menos 10x
más 3x serían menos 7x. Aquí está. La respuesta es 6x cuadrado menos 7x menos 5. De la misma manera, aplico la operación en la parte de abajo. Término a término. Este por este y este por este. Luego este por este por este y este por este. Y luego los términos semejantes los agrupo y realizo la suma o resta dependiendo del signo que tenga el término de la expresión. ¿Ok? Aquí hay dos. Un ejemplo más resuelto de diferente forma. En la primera parte lo resolví o se resolvió utilizando lo que acabamos de ver. Y en la segunda parte utilizando la forma común de realizar una multiplicación. ¿Ok? Colocando el término de mayor, la expresión de mayor término, que es x cuadrado menos 5x más 4, y debajo, como si fuera a realizar una multiplicación normal, la expresión de que tiene menos término. Entonces, x cuadrado menos 5x más 4 por 2x más 3. Y realizo la operación como si fuera una multiplicación común. Este término por este término por este y este término por este. Y debajo, para la otra expresión, ubico donde tienen que ser los términos semejantes. 2 por 4, 2 por 5 y este por x cuadrado. ¿Ok? Y realizo las operaciones de suma y resta, ¿verdad?, de los términos que son semejantes. Al final, la respuesta debe ser igual a la respuesta que nos dio anteriormente. Esa es la otra forma de realizar multiplicación de polinomios. Personalmente, esta forma trae menos confusión cuando usted lo maneja de esta manera. Lo que tiene que tener cuidado es de colocar los términos semejantes debajo del otro término semejante, como en este caso. ¿Verdad? En realidad lo que está haciendo es agruparlos de una vez para realizar la suma o resta de la operación. División de polinomios. Aquí vamos a explicarlo, tratar de explicar con un poquito más de cuidado. Ok. Voy a dividir dos monomios. Para dividir dos monomios, se hace el cociente entre los signos y luego el cociente entre los coeficientes y después el cociente entre la parte literal, aplicando las leyes de los exponentes para la división. ¿Ok? Divido este término con este término con este término con este y este término con este. Nosotros en la primera parte de matemáticas, en el tema 1, vimos cómo dividir fracciones. ¿Ok? Términos en cada fracción. Si va a dividir, lo que va a hacer es una resta de los términos que son, está compuesto ese monomio. Menos 12 entre 4, x a las 8 menos 5, por y al cuadrado menos 5, por z a la quinta menos 3. 12 entre 4 es 3, negativo. 8 menos 5, 3. Z menos 5, 2. ¿Verdad? Como el término que quedó negativo se puede colocar en la parte de abajo con signo positivo. O lo deje en la parte de arriba con el signo negativo. ¿Ok? Esta es la manera de simplificar esa división de monomios. ¿Ok? Entonces, divido término a término. Si voy a dividir las variables,
Acuérdese que es la resta del exponente del numerador entre el exponente del denominador. ¿Ok? Voy a dividir un polinomio entre un monomio. Entonces, para dividir todo este polinomio entre este monomio, lo que hago es dividirlo término a término utilizando esta misma operación. 3 medios x cuadrado y dividido entre un cuarto xy al cuadrado, 5x al cubo, 5xy al cubo dividido entre un cuarto xy al cuadrado, más 20y a la 4 dividido entre un cuarto xy cuadrado. Término a término y obtengo la respuesta. 3 medios menos un cuarto me va a dar 6x cuadrado. Entre x es x, y entre y cuadrado es y a la menos 1, ¿verdad? 5 entre un cuarto, ¿verdad? Es 20, ¿verdad? Aplicando división de fracciones, acuérdense cómo se realizaba la división de fracciones, x entre x se eliminan, y al cubo entre 2 le va a quedar 1, y a la 1, 20 entre un cuarto le va a dar 80, y a la 4 entre y al cuadrado le va a quedar y a la 2, la x queda igual, no tiene con quién dividir, o sea, queda igual acá. La respuesta es 6x sobre y, ¿verdad? Más 20y más 80y al cuadrado. Esta también puede ser 6xy a la menos 1, 20y, 80y al cuadrado por x a la menos 1. Simplificándolo, queda de esta forma. No se olviden nunca de simplificar, ¿verdad? De acomodarlos de forma que se puede expresar en forma de fracción del polinomio. Ahora voy a dividir dos polinomios. Entonces, para dividir dos polinomios, tengo que distinguir con toda división quién es el dividendo y quién es el divisor. Para dividir dos polinomios, la primera regla es que el dividendo debe ser de mayor grado que el divisor. ¿Cuál es el grado del polinomio del dividendo? El mayor grado es 4, porque es el exponente de mayor. Usted consigue en todos los términos el mayor exponente. Aquí vemos que el grado de este es 2, 4, y el grado de este es 2. ¿Ok? Comencemos entonces a dividir. Para dividir dos polinomios, lo primero que debemos hacer es verificar que el grado del dividendo sea mayor que el del divisor. Luego, ordenarlos de mayor a menor con respecto al exponente. Porque siempre hay que ordenar. ¿Y qué pasa si el dividendo tiene menor grado que el divisor? Entonces, yo debo transformar el divisor bajo una operación matemática para que sea de menor grado que el del dividendo. ¿Ok? Entonces, 20x a la 4 más 2x al cubo menos 4x al cuadrado más 10. Luego se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y este resultado es el primer término del cociente. Entonces, voy a dividir este señor entre el primer término. 20x a la 4 entre 2x al cuadrado es 10x al cuadrado. ¿Correcto? A continuación voy a multiplicar este término del cociente con el primer término del divisor y lo voy a colocar debajo del término del primer término del dividendo con signo negativo para eliminarlo. ¿Ok? Porque es exacto. ¿Ok? Y luego multiplico
el cociente por el segundo término del divisor y lo regreso, ¿verdad?, al término con igual exponente con el signo negativo. Entonces, 10 por 2 es 20. X cuadrado por X cuadrado es X a la 4. Con signo negativo, menos 20X a la 4. 10X cuadrado por 1 es menos 10X cuadrado. Y lo coloco debajo del 4X cuadrado. Igual que como lo hacíamos en la multiplicación. Realizo la operación de suma o resta algebraica. Este término con este término se va. 2x al cubo más 1 es 2x al cubo, porque no tiene un término igual acá, menos 4x cuadrado, menos 10x al cuadrado es menos 14x cuadrado, y 10 y 10. Esto es lo que se conoce como el residuo. Si el término que queda acá sigue siendo de mayor grado que el divisor, realizo otra vez el procedimiento anterior. Vuelvo a dividir este término entre este término. Y voy a obtener el segundo término del cociente. Así pasa. Aquí ya tenemos completa. El primer término, que es x al cuadrado, y me quedó de residuo este. El residuo es mayor en grado que el divisor. Vuelvo a realizar la operación. Este entre este es x. ¿Correcto? Multiplico este por este, sería 2x al cubo con signo negativo. Este por este sería x. Y lo coloco en una parte porque no tengo x en el cociente, con el residuo que tenía. ¿Ok? Sumo, me queda menos 14x cuadrado, menos x más 10. El x cuadrado es igual en grado al término. O sea, tiene que ser mayor o igual para hacer la división. Ya sacamos otra conclusión. El dividendo tiene que ser mayor o igual que el divisor. 14x al cuadrado menos 14 menos x más 10. Divido este término entre 2x al cuadrado. Eso me da 7. ¿Verdad? Porque se eliminan las x cuadradas cuando hago la división. ¿Verdad? Ese es el tercer término del cociente. Multiplico menos 7 por 2. ¿Verdad? Sería 14x cuadrado positivo. Lo pongo acá con signo cambiado. Menos 7 por más 1 me va a dar menos 7 y lo pongo como 7 positivo en la parte donde va el término independiente o el coeficiente independiente. Realizo la suma o la resta y me queda menos x más 17. Como vemos, el residuo que me quedó es de menor grado que el divisor. Hasta ahí termina la operación de división de polinomio. Entonces, la respuesta será el cociente, que es 10x cuadrado más x menos 7, con un residuo de menos x más 17. ¿Ok? ¿Usted quiere saber si está bien? Lo que tendría que hacer es multiplicar este término por este término y le debe dar todo este término. Así verifica que su operación de división está bien. Entonces, vamos a repetir la operación. ¿Cómo se realiza la división? Primero, el grado del divisor del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor. ¿Ok? El grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor.
para poder realizar la operación de división. Es lo primero que usted tiene que ver. El primer término del dividendo lo divide entre el primer término del divisor. La respuesta, que es el cociente, lo multiplica otra vez por el primer término del divisor y lo resta o suma dependiendo del signo al primer término. Multiplica otra vez por el segundo término y la respuesta la coloca, ¿verdad?, debajo del término semejante en el dividendo. Realiza la suma algebraica que acaba de tener y vuelve otra vez a realizar la operación si el resultado que obtuvo el nuevo dividendo sigue siendo mayor o igual en grado que el del divisor. Y así repite la operación hasta que el residuo que obtiene, que es el nuevo dividendo, sea en grado menor que el del divisor. La respuesta viene expresada por el cociente y el residuo. En este caso, la respuesta será 10x cuadrado más x menos 7 y con un residuo de menos x más 17. Para probar si está bien hecho la división, lo que tiene que hacer es multiplicar el residuo por el cociente. Si le da igual al dividendo, la operación está perfecta. Hay un método que se conoce como Ruffini para realizar divisiones entre un polinomio y un monomio. ¿Ok? La división sintética o regla de Ruffini es una alternativa a la división. Se puede utilizar para dividir un polinomio por un posible factor x menos k. La regla solo se puede utilizar para dividir entre polinomios de grado 1. O sea, dividir un polinomio entre un monomio de grado 1. ¿Ok? Entre polinomios de grado 1. Polinomios de grado 1 es lo correcto, no monomio. Polinomios de grado 1. Solamente se puede aplicar la división sintética o regla de Ruffini. Ahí en la gráfica está muy bien explicado los pasos que se realizan para realizar la división sintética o regla de Ruffini. ¿Ok? Aquí está, de otra manera, los pasos o cómo se realiza la división sintética o regla de Ruffini. Las gráficas anteriores y esta gráfica explican fácilmente cómo realizar esa división sintética o regla de Ruffini. No vamos a montar en eso porque está muy bien explicada en la lámina. Y para aprovechar el tiempo y ver otra parte de la materia. Esto que está acá es productos notables. Es un repaso de lo que nosotros vimos en bachillerato, en tercer año de bachillerato. Cómo realizar operaciones con productos notables. Factorización. ¿Qué es una factorización? ¿Cuál es su definición? Tanto en la multiplicación algebraica como en la aritmética se sigue un algoritmo cuyos pasos conducen al resultado. Sin embargo, existen productos algebraicos que lo que hacen es simplificar la obtención
de ese resultado. Esos productos se conocen como productos notables. ¿Ok? Reciben el nombre de productos notables. Entonces, se llama producto notable al que puede ser obtenido sin efectuar la multiplicación término a término que se está planteando. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Entonces, la factorización está asociada a los productos notables. Los productos notables sirven para simplificar las operaciones de productos entre expresiones algebraicas. Ahí tenemos una lista de cuáles son esos productos notables. ¿Okay? Aquí tenemos la operación en producto y aquí tenemos la simplificación mediante esos productos notables. A más B por A menos B es igual a cuadrado menos B cuadrado. Si usted realiza término a término esta operación de producto, le va a dar esta respuesta. A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. O sea, cuadrado del primero más 2 veces el producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Igual pasa cuando realizamos A menos B elevado al cuadrado. Cuadrado del primero menos 2 veces el producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. A más B al cubo sigue siendo lo mismo. Cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Igual cuando es A menos B elevado al cubo. ¿Ok? Entonces, el primero se conoce como suma y producto de términos iguales, el segundo como cuadrado de una suma, el tercero como cuadrado de una diferencia, el cuarto como cubo de una suma y el otro como cubo de una diferencia. Estos son los productos notables que nosotros vimos en tercer año de bachillerato y que estamos otra vez recordando, porque lo vamos a necesitar para hacer operaciones de polinomios, ¿verdad? Y cuando veamos la parte de límites, resolver eso, o para simplificar operaciones. ¿Ok? Ahí tenemos ejercicios, ¿ok? Asociados a cada uno de esos ejemplos, ¿verdad? Cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia. Ahí vemos cómo se resuelva cada uno de ellos. Suma por una diferencia, el cubo de una suma, aplicando las reglas que vimos anteriormente. Esas son ecuaciones, fórmulas que puedo aplicar para acá, para resolver cada uno de estas operaciones. Lo que hace es simplificar, ¿ok? Si yo lo fuera a hacer, normalmente sería este término por el mismo término. Término a término, con estas reglas, lo que hago es simplificar las operaciones de acuerdo a estas reglas que tengo acá. ¿Okay? Lo que tiene que tener cuidado es de reconocer cuál está aplicando. ¿Ok? En este caso es el cuadrado de una suma, en este caso es el cuadrado de una diferencia. ¿Ok? Cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Ok? Este elevado al cuadrado sería a la 5 elevado al cuadrado, como dice acá, 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Realizando una operación que nosotros ya sabemos hacer, ¿verdad? Obtenemos la respuesta. Igual en el caso del cuadrado de una diferencia. Igual la suma por la diferencia, el cubo de una suma y el cubo de una diferencia.
tenemos otras fórmulas de factorización que son especiales, ¿verdad? Más bien sería lo contrario de las que vimos anteriormente. Fíjense. Esto es este término así, este término así, este término, lo que vamos a ver allá es este término así, igual a este, o sea, es recíproco. Lo que es igual a la derecha queda igual a la izquierda. ¿Ok? Es lo mismo. Son fórmulas especiales. ¿Ok? Ok. Y vemos los ejemplos a continuación, aplicando esas mismas fórmulas. Ok. Vamos a ver ahora lo que se conoce como factor común, que también es otro producto notable. El factor común de dos o más números es el factor que pertenece a la vez a esos números. Es lo mismo que el máximo común divisor. Entonces, los factores de 12 son, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son los números que dividen exactamente a 12? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Ok? Como dice ahí, máximo común divisor. El número que es común a dividir entre el dividendo. O sea, el 12 yo lo puedo dividir y me da exactamente, porque tiene que dar exactamente, lo puedo dividir entre 1, lo puedo dividir entre 2, ¿verdad? Y me da 6, lo puedo dividir entre 3, y me da 4, lo puedo dividir entre 4 y me da 3, lo puedo dividir entre 6 y me da 2, y lo puedo dividir entre 12, que es el mismo, y me da 1. Todo número es divisible por el mismo exactamente. El 30 lo puedo dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 5, entre 6, entre 10, entre 15 y entre 30. Como ven, cada número tiene una cantidad de valores por los cuales divisible el mismo. Entonces, para esos dos números, entre 12 y 30, ¿cuáles son los números comunes? ¿O cuál es el factor común? El factor común entre esos números que aparece tanto acá como acá es el 1, el 2, el 3 y el 6. Esos son los factores comunes a estos dos números que son el 12 y el 30. Esa es la regla que hay que seguir para el factor común. Igual para las variables. ¿Cuáles son las variables que son comunes? Aquellas que tengan el mismo exponente. Entonces, ¿cuál es el factor común de una expresión algebraica? El máximo factor común de una serie de términos algebraicos es el producto de las variables que están a la vez en todos los términos algebraicos que se repiten tomadas al exponente menor. Ok. ¿Cuál es el factor común de 4x al cubo menos 12 y 6? Lo primero que tengo que buscar es el factor común de los coeficientes y después el menor término en exponente que sea similar que se encuentre en la expresión. Entonces, como vemos, el factor común de 4, 2 y 6, que es igual para los tres, es el 2. 4 entre 2, 2 entre 2 y 6 entre 2. Si yo no tuviera este término, el factor común aquí sería 4.
Si yo no tuviera este término, el factor común aquí sería 6. ¿Ok? Pero como tengo estos tres términos, el factor común, tanto para 4, para 2 y para 6, el máximo común divisor es 2. En las variables, ¿cuál es el factor común? El menor de las X, porque la X se repite aquí, aquí y acá. Solo que aquí está elevado al cubo, y aquí está elevado al cuadrado, y aquí está elevado a la 1. Entonces, el factor que es común acá, el menor, sería X. De X cubo y X cuadrado y X es X. ¿Ok? Entonces, sería multiplicar 2X por la división entre cada uno de los términos. Este término entre 2X sería 2X al cuadrado. Este término entre 2X sería 6X. Y este término entre 2X sería 3. Entonces el factor común sería 2X multiplicado por 2X cuadrado menos 6X más 3. Así se resuelve la operación de factorización utilizando factor común. Si usted multiplica este término por esto que está acá, la respuesta va a ser esto que está acá. Esa es la verificación de que usted está utilizando bien. Lo que acaba de hacer es una división. Ahí tenemos otros ejemplos de factorización utilizando factor común. En este caso, 10a cuadrado menos 5a más 15a. El a se repite entre todos. Y aquí el término 10 entre 5 es divisible, pero este término entre este término no sería 5, 10, 15 entre 10, 15 entre 5 si es que sería 10, 15 entre 10 sería, no hay división, ¿correcto? O sea que 10 no divide este. Entonces, para los tres términos, 10, 5 y 15, el valor que lo divide a todos, o el máximo común divisor, sería 5. 10 divide a 5, 5 divide sobre 5 y 15 sobre 5 también divide. Entonces sería 5. 10 entre 5 sería 2. 5 entre 5 sería igual a 1. 15 entre 5 sería 3. Y el menor término aquí es A. Al cuadrado entre A es A. A entre A es A. Y al cubo entre A es A al cuadrado. A sin A y A al cuadrado. Entonces, el factor común de esa expresión algebraica es 5A. Ahí tienen dos ejercicios más, o tienen dos ejercicios más, para que vean cómo se realiza la operación. Y con esto terminamos la parte de expresiones algebraicas. La parte correspondiente a polinomio. Nos queda solamente leer la parte de ecuaciones e inecuaciones. Okay. Por el día de hoy vamos a concluir la clase, ¿verdad? Vamos a concluir la clase y la segunda parte la vamos a dejar para el jueves. El jueves en la tarde. ¿Ok? Ya les diré a través del aula a qué hora va a ser la clase del jueves para terminar lo correspondiente a ecuaciones e inecuaciones. Les recuerdo que en el día de hoy colocaré la actividad evaluada número 1
en la plataforma para que vayan trabajando con ella. Esa parte se referirá a lo que acabamos de ver hoy en la mañana. Okay. No me queda más nada sino despedirme hasta el jueves en la tarde, y les recuerdo que ya toda la teoría fue cargada en la plataforma de Saya. La teoría correspondiente al tema 2 de expresiones algebraicas. Que pasen un feliz día.